El siguiente programa puede contener escenas de sexo y violencia. Se recomienda la compañía de un adulto responsable. Canal Universitario presenta. Hola, bienvenidos a Tiempo de Letras. Nos encontramos hoy con la profesora Verónica Iglesias, coautora del libro Naturaleza y Espacio, la arquitectura de Harold Martínez Espinal. Profesora, ¿cuál es el tema central del libro? El tema central del libro es una mirada a la trayectoria profesional del arquitecto Harold Martínez Espinal, desde sus primeras obras en la década del 60 hasta la actualidad, periodo en el cual este arquitecto ha ido pasando por diferentes influencias arquitectónicas que se expresan en su obra construida y no construida. ¿Por qué realizar un libro sobre la obra de Harold Martínez Espinal? Es importante para nosotros desde la academia poder reconocer la historia de la arquitectura en nuestro contexto local. En ese sentido, la obra de Harold Martínez es una muestra que nos ejemplifica muy bien cómo ha sido esa trayectoria desde los arquitectos que adoptaron el movimiento moderno y la arquitectura moderna en nuestra ciudad y cómo fueron realizándose diversas transformaciones en esas arquitecturas hasta llegar a la época actual. Entonces, la mirada de la obra de Harold nos muestra eso, nos muestra un arquitecto formado bajo la influencia del movimiento moderno que traían sus profesores formados también en el exterior, algunos de ellos, y cómo él expresó esa influencia del movimiento moderno aquí en nuestro contexto, cómo él puede materializar esa arquitectura de espacios fluidos, una arquitectura con una racionalidad constructiva, pero que a la vez expresa muy bien el trópico y que a la vez expresa esa relación con el paisaje local y que se trata de integrar con un clima, expresa unas condiciones climáticas por medio de espacios ventilados, por medio de fachadas que son sensibles pues, a un contexto determinado. Entonces nos pareció muy importante poder dejar un testimonio, una recopilación de esos proyectos y un análisis valorativo de esas obras. Es importante también pues, para la academia, para la Escuela de Arquitectura, dejar testimonio de lo que ha sido el trabajo de sus docentes, ¿sí? Por la Escuela de Arquitectura de la Universidad del Valle han pasado numerosos profesionales, de los cuales la información es muy fragmentada, no se han hecho pues, muchos estudios sobre la trayectoria, sobre sus aportes. Entonces, si esta información no se recopila, no se analiza y no se divulga sobre todo, que es lo que nos interesaba, pues va a ser muy difícil para las nuevas generaciones de estudiantes, de profesionales, conocer los aportes de estas personas. Entonces quisimos dejar ese testimonio de un trabajo que ha sido pues, realizado a lo largo de varias décadas de labor profesional y académica de lo que ha sido el trabajo de este arquitecto caleño. ¿Qué ejemplos tenemos de su obra construida? Él hizo parte de ese grupo inicial de profesionales que fueron convocados para hacer los diseños urbanísticos del campus, con los cuales se obtuvo la financiación para realizar los diseños completos y para la construcción. Él estuvo allí desde el principio, se encargó de la cafetería y también tuvo a cargo pues, la coordinación modular en todos los proyectos del campus. Él era
la persona que estaba verificando que cumplieran con una serie de normas que había para que hubiera unidad entre los edificios. Estaba por otra parte el edificio Aníbal Aguirre Arias, que fue un edificio construido completamente en concreto a la vista, ¿sí? Que para ese momento en que se construye, ¿no? Comienzos de la década del 60, era algo novedoso en el panorama urbano. Además hubo un manejo allí muy interesante espacial, la forma en que manejó la relación con el espacio público también, aunque hoy en día este edificio subsiste, ha sido objeto pues de unas intervenciones que lo han desfigurado. Está también el colegio Confandi en Tuluá, que fue un colegio donde se aplicaron unas técnicas bioclimáticas para proporcionar mejores condiciones de confort en los espacios educativos a partir del uso de microaspersores en fachada, de una fachada doble y de un sistema pasivo que buscaba enfriar el aire y de manera que el aire frío de la planta más baja fuera ascendiendo y fuera inyectándose a los diferentes espacios del colegio. Entonces también se tuvo en cuenta allí cómo los materiales con los que se construye un colegio deben ser muy resistentes. Entonces allí no se utilizó vidrio, por ejemplo, para que el mantenimiento fuera más fácil. Está también la residencia del arquitecto. Esta casa es un ejemplo muy interesante de la arquitectura moderna de nuestra ciudad. Incluye como estrategias de diseño pues, principales la generación de dos espacios amortiguadores o dos espacios de transición, uno hacia la calle y otro como patio posterior. Entonces ambos son espacios que se piensan como moduladores de las condiciones ambientales exteriores. Entonces son patios donde el aire está más frío y proporciona un aire de mejor calidad hacia el espacio interior, ¿no? Además de generar pues, toda una riqueza espacial y ambiental, tamizar la luz en el interior. Esos son de esta primera etapa que tuvo él, influenciado fuertemente por la arquitectura moderna. Hay otros ejemplos que son posteriores. El caso de la capilla Señor de los Cristales, por ejemplo, es una capilla situada en el oeste de Cali. Se construyó una bóveda de ladrillos y hay allí todo un tema de experimentación con la tecnología, y en el aspecto compositivo pues también hay una transformación de lo que había sido pues esa primera etapa de él muy racional y muy ortogonal a una exploración con otras formas. Hacia el segundo milenio ya está la casa de campo que él realiza en el lago Calima, donde también emplea otras técnicas constructivas pues no convencionales. Allí usa el bareque y usa la tapia, y también dentro de un sentido de búsqueda de una expresividad y relación con las geometrías y con el mundo natural de ese entorno paisajístico, ¿no? Acentuando mucho las visuales hacia el lago y buscando también pues, aprovechar o incorporar los espacios de transición. Y más recientemente pues, está la Plaza de la Caleñidad, donde él puede expresar a escala urbana diversas inquietudes de tipo ambiental, ¿no? Diversas propuestas también de carácter bioclimático que el edificio incorpora para el ahorro de energía, como la optimización también de la iluminación natural, el uso de la ventilación por las fachadas. Imágenes, símbolos e íconos de la muerte. Cementerios católicos republicanos en el Valle del Cauca. Una memoria que debe ser preservada. Coordinadora Ángela María Jiménez.
El objetivo de resaltar los valores de los cementerios vallecaucanos es crear, a través de su contemplación o de su recreación estética, el escenario para retejer lazos con el pasado, con nuestras raíces, con nuestra memoria. Tiempo de Letras es una producción del programa editorial de la Universidad del Valle. Libros de medicina, matemáticas, química y todas las ciencias. Libros de historia, sociología, música, pintura y las otras artes y humanidades, además de novela, poesía, cuento y todos los géneros literarios. En la editorial de la Universidad del Valle encuentras todo el conocimiento que necesitas. Editorial de la Universidad del Valle. Las mejores publicaciones están en un solo lugar y al alcance de solo un clic. La librería de la U.com le ofrece más de 14.000 títulos de 70 editoriales. Reciba en cualquier lugar el libro que necesite, cuando usted lo necesite. La librería de la U.com. Libros de medicina, matemáticas, química y todas las ciencias. Libros de historia, sociología, música, pintura y las otras artes y humanidades, además de novela, poesía, cuento y todos los géneros literarios. En la editorial de la Universidad del Valle encuentras todo el conocimiento que necesitas. Editorial de la Universidad del Valle. Del hábito al hábitat y al habitar. Autor Harold Martínez. No es un cambio climático lo que vivimos, sino un recalentamiento global del planeta. Una silenciosa realidad física de efectos ecológicos, sociales, políticos y económicos impredecibles que van siendo ya visibles aunque constantemente minimizados. Tiempo de Letras es una producción del programa editorial de la Universidad del Valle. ¿Cuál es el aporte que realiza el libro al conocimiento de la arquitectura en Colombia? En Colombia ha sido muy importante la influencia del movimiento moderno. Existen ya investigaciones y publicaciones sobre los grandes maestros de la arquitectura moderna en Colombia, pero a escala local encontramos que no hay tanta divulgación de cómo ha sido ese proceso en otras ciudades, y por eso creemos que el aporte es dar esa mirada desde lo local, cómo fue que se adoptó por un profesional local esos postulados y esa influencia del movimiento moderno, cómo él la transforma y cómo la evidencia en sus obras. El aporte es evidenciar esa reinterpretación que él hace, ¿no? De cómo cuando llegan esos postulados aquí a nuestro contexto, él puede adaptarlos y puede responder a un clima, responder a un paisaje, responder a una cultura, y cómo se transforman y que no son fiel copia de las arquitecturas que se hacen en otro contexto, pero sí hay una influencia que es universal en la concepción espacial, en el tratamiento de la tecnología, en el rigor, en la forma en que se manejan en las geometrías. ¿En qué consiste el concepto de transiciones espaciales? El concepto de transición espacial es un concepto que viene
de la observación de la naturaleza. La analogía allí que más frecuentemente empleamos es la piel. La piel humana es una transición hacia el medio externo, ¿no? La piel protege los órganos internos, pero también está en contacto con el exterior y ocurren una serie de intercambios, ¿no? La piel reacciona frente a condiciones adversas. La transición espacial es el lugar donde ocurre un encuentro entre el exterior y el interior. Y llevado ese concepto biológico a la arquitectura, serían como las pieles de los edificios, ¿no? Las fachadas, se dice, son las pieles de los edificios, porque son los que protegen de las condiciones ambientales, son los que definen el espacio interior, generan una protección. Y allí hay un encuentro entre lo que está afuera y lo que está adentro. Es una analogía que se hace. ¿Por qué es importante verlo en la obra de Harold Martínez? Porque Harold ha trabajado este concepto desde la década del 80 aproximadamente. Este concepto es importante también porque la arquitectura, en cierto momento, por una mala interpretación de los postulados pues, de la arquitectura moderna, fue perdiendo esas cualidades de tener una piel que proteja. Y los edificios en el trópico se implantaron prácticamente expuestos a las condiciones, al asoleamiento, a condiciones adversas. Esa pérdida de las transiciones, de ese adelgazamiento de esa piel ha sido pues, muy negativo porque genera que para poder hacer habitables esos edificios tengan que emplearse grandes cantidades de energía en aires acondicionados. Ver el edificio como un elemento conformado por transiciones nos permite a nosotros poder trabajar esas pieles y poder trabajar cuál puede ser la mejor manera de adaptarlas hacia las condiciones que se estén presentando en un medio. Cómo el edificio puede protegerse del sol, por ejemplo. Ahí hay un aporte que nos parece interesante y aunque el libro no se centra principalmente en los aportes teóricos del arquitecto, se centra más en la parte construida y no construida en los proyectos y en la identificación de esas transiciones y otros valores espaciales o técnicos que pudimos evidenciar allí en esta obra. Y es que es un tema que todavía en la arquitectura no se ha trabajado mucho. El libro también puede hacer un aporte en ese sentido. ¿Qué conclusiones deja el análisis de la obra de Harold Martínez? Allí encontramos, entre las reflexiones que hacíamos y lo que pudimos detectar en el proceso de análisis de las obras, es que ha habido una transformación desde las primeras obras hasta la actualidad, pero que siempre se ha conservado el interés por la relación con la naturaleza. Siempre desde el inicio, el movimiento moderno también y la arquitectura moderna tuvo en cuenta la relación con el contexto, expresados de diferentes maneras según el arquitecto, pero había allí un interés. Y en Colombia pues tuvimos una influencia muy fuerte de lo que se conoce como la corriente topológica, cuyo representante es el arquitecto Álvar Aalto, donde la arquitectura pues, realizaba una interpretación de su contexto y los edificios pues, expresaban el lugar, expresaban el paisaje. Entonces eso lo vemos en la obra de Harold desde el inicio, esa expresión de la corriente topológica y el interés en poderse relacionar con la naturaleza, ¿no? Entonces siempre en las obras vemos las transiciones que están protegiendo, vemos las transiciones como las pérgolas, por ejemplo, vemos la integración de la naturaleza, de la vegetación en fachada, en momentos donde esto no era muy frecuente. Hoy en día, pues a escala mundial, la arquitectura está buscando relacionarse con la naturaleza, está incluyendo la vegetación, pero en la década del 80, cuando Harold empezó a trabajar estos temas, no era muy frecuente, ¿no? Él en cierta manera se anticipó a la corriente arquitectónica de sostenibilidad
que hoy estamos viendo con mucha fuerza en el mundo, pero siempre bajo esa perspectiva de responder a un contexto. Museo Julio César Cubillos, Patrimonio Arqueológico de la Universidad del Valle. Autor Carlos Armando Rodríguez. Mediante la utilización del recurso visual se explora las particularidades que caracterizan parte de la obra de los artistas de 11 culturas prehispánicas de nuestro país. Tiempo de Letras es una producción del programa editorial de la Universidad del Valle. Libros de medicina, matemáticas, química y todas las ciencias. Libros de historia, sociología, música, pintura y las otras artes y humanidades, además de novela, poesía, cuento y todos los géneros literarios. En la editorial de la Universidad del Valle encuentras todo el conocimiento que necesitas. Editorial de la Universidad del Valle. Las mejores publicaciones están en un solo lugar y al alcance de solo un clic. La librería de la U.com le ofrece más de 14.000 títulos de 70 editoriales. Reciba en cualquier lugar el libro que necesite, cuando usted lo necesite. La librería de la U.com. Libros de medicina, matemáticas, química y todas las ciencias. Libros de historia, sociología, música, pintura y las otras artes y humanidades, además de novela, poesía, cuento y todos los géneros literarios. En la editorial de la Universidad del Valle encuentras todo el conocimiento que necesitas. Editorial de la Universidad del Valle. El Puerto, Memoria Gráfica de Buenaventura. Autor Fabio Martínez. En el año de 1938, durante el gobierno del presidente Eduardo Santos Montejo, un grupo de amigos que reunían en un pequeño café de Buenaventura decidieron fundar el periódico El Puerto. A partir de este momento, la publicación comenzó una interlocución con los gremios de la ciudad, con el sector político y con la ciudadanía en general. Tiempo de Letras es una producción del programa editorial de la Universidad del Valle. Verónica Iglesias es una arquitecta de la Universidad del Valle, especialista en paisajismo, con maestría en medio ambiente y arquitectura bioclimática. Es una docente también de la Universidad del Valle. Soy docente también en el área de la especialización en paisajismo y de la maestría en arquitectura y en urbanismo de la Universidad del Valle. El interés por la arquitectura nace pues siendo muy joven y curiosamente fue primero el interés por el paisaje. O sea, inicialmente yo me sentí muy inclinada hacia el estudio de la naturaleza, de la flora, y cuando ya después entré a estudiar arquitectura me di cuenta que había una disciplina de la arquitectura que se enfocaba en los temas ambientales, en el manejo de la flora, entre otros. Allí pude especializarme en esta área, ¿sí? Y en la parte medioambiental, ¿sí? Porque mi interés era también trabajar en espacios abiertos,
¿sí? Todavía lo es. La especialización en paisajismo la hice aquí en la Universidad del Valle. Fue un momento muy especial porque pude conocer una nueva perspectiva de la disciplina, ¿sí? La arquitectura generalmente está muy enfocada hacia el diseño arquitectónico, el diseño de edificios, el diseño de objetos, ¿sí? Arquitectónicos, pero el paisajismo te abre otra perspectiva muy amplia y es hacia la relación de esos objetos con el espacio, con la naturaleza. Entonces cambió mi visión de la arquitectura completamente, ¿sí? Y pude conocer muchos valores naturales que teníamos en nuestra región y que de ellos poco se habla, ¿no? Y además es una especialización que en el país es muy joven aún. Sí, hay relativamente muy pocos diseñadores del paisaje y esto hace pues importante que se conozca también dentro de la arquitectura, que se conozca que existe esa disciplina enfocada hacia el paisaje. La Universidad del Valle es mi casa, mi alma mater, es la institución que me ha dado la posibilidad de formarme como profesional, después de poder ejercer como docente. Para mí la universidad es un espacio único, ¿sí? Dentro del cual podemos hacer investigación, podemos cumplir una labor social muy importante como lo es la formación de profesionales. Cumple una labor social muy importante, que es la de generar conocimiento, ¿sí? Divulgar conocimiento. Me siento en un espacio donde hay muchas posibilidades de realizarme profesionalmente y personalmente.